Bienvenidos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cláusula group by, una cláusula que nos sirve para realizar agrupaciones sobre los datos. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica el día de hoy? Eh, Vamos a ir viendo un ejemplo para que agarremos la idea de lo que significan las agrupaciones. Eh, Luego vamos a definirlo. Vamos a ver cómo se construye esta cláusula en el select. Y al final vamos a hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Lo primero es que agarremos la idea de lo que son las agrupaciones, independientemente del lenguaje, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que tenemos este conjunto de datos, o en nuestro caso, todos estos datos representan una tabla. Si ustedes se fijan, tenemos varias características. Podríamos describir esos datos con su forma y con su color. Entonces, imagínense que yo les dijera a ustedes, clasifíquenme esos datos de acuerdo a su forma, o clasifíquenme esos datos de acuerdo a su color, o clasifíquenme los datos de acuerdo a su forma y su color. Entonces, lo primero que empezarían ustedes a hacer serían grupos, ¿verdad? De acuerdo a las características iguales entre ellas. Entonces, si les dijera, clasifíquenme los datos o esas figuras de acuerdo a su forma, tendrían algo parecido a lo siguiente. Entonces, si observamos, aquí teníamos el conjunto de datos, las figuritas, el círculo, el cuadrado, el triángulo. Entonces, yo les he dicho, clasifíquenme esto de acuerdo a su forma. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Bueno, todos aquellos con formas iguales lo han colocado en ciertos grupos. Y ustedes pueden ver, hemos hallado grupos de acuerdo a su forma. Hemos encontrado tres grupos. Un grupo eh, que pertenece a los círculos, otro grupo que pertenece a los cuadrados y otro grupo que pertenece a los triángulos. Entonces, yo les puedo hacer varias preguntas. Primero, ¿cuántos grupos hay ahí? Bueno, de acuerdo a los datos tenemos tres grupos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas figuras de círculo hay? Entonces ustedes van a empezar a contar. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esa operación, ese conteo que realizamos más adelante lo vamos a ver como funciones de agregado. Nosotros podemos hacer o tenemos a nuestra disposición varias funciones de agregado para hacer operaciones sobre grupos. Pero vamos despacio, vamos despacio. Lo principal acá es que hemos formado grupos de acuerdo a un atributo, característica o en nuestro caso campo. En este caso sería la forma. Ahora bien, y hemos encontrado otro grupo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, o bueno, si yo les dijera, ahora clasifíquenme eso por dos características, forma y color? Entonces ahora vamos a tener como una clasificación cercana a esta, nada más que un poco más especializada. Entonces ahora les he dicho, clasifíquenme esto de acuerdo a forma y color. Lo primero sería clasificarlo de acuerdo a la forma. Miren, acá hay dos características, entonces forma y color. Entonces voy a empezar clasificando de acuerdo a la forma. En este caso sería esto, ¿sí? Y luego voy a clasificar esos grupos que he encontrado de acuerdo a su color. Entonces tendría algo parecido a esto. Donde tenía los círculos, ahora los agrupo de acuerdo a su color. Y voy a tener eh, tres círculos de color azul, dos círculos de color rojo y uno para el amarillo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tengo los cuadrados, aquí tengo los triángulos. Entonces en cada uno de ellos he encontrado una agrupación. Tengo círculos y a su vez tengo
círculos de acuerdo a ciertos colores. Tengo cuadrados y a su vez tengo cuadrados de ciertos colores. Entonces yo podría representar esto de manera detallada, ¿verdad? Entonces voy a tener una categoría de acuerdo a la forma, un primer nivel que se llame círculo. Y luego voy a tener que el círculo contiene colores azules, rojos, amarillos. Voy a tener que el cuadrado tiene colores azul, rojo y amarillo. Y el triángulo lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces puedo hacer un conteo de esto. ¿Cuántos círculos azules tengo? Tengo 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces a este conteo que hago acá le llamo función de agregado, ¿verdad? He hecho una operación de conteo sobre ellos. Ahora bien, lo más importante con este ejemplo es ver que yo puedo hacer agrupaciones de acuerdo a características, de acuerdo a atributos, de acuerdo a campos. Primer caso, solo utilicé una característica que era la forma. En el segundo caso, yo utilicé dos características, o en nuestro caso, si a esto lo miramos como una tabla, un conjunto de datos, entonces yo puedo utilizar dos características que son forma y color, o puedo decirlo esto de otra manera, que puedo utilizar dos campos que sea forma y color. Entonces lo primero, si ustedes se fijan, esto posee un orden, ¿verdad? Un orden jerárquico. Primero va a organizar de acuerdo a formas y luego va a organizar de acuerdo a color. Sería interesante que como ejercicio en su casa hicieron lo contrario, ¿verdad? Colocar el primero como color y luego colocar la forma a ver qué resultado tendría. Bien, con esto finalizamos el ejercicio mental para que comprendan lo que es una agrupación de manera general, ¿verdad? De manera conceptual. Entonces ahora sí vamos a definirla, porque lo que nos interesa a nosotros es aplicar este concepto, pero en el select. Entonces tenemos esa capacidad. Esto realmente se utiliza cuando tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando queremos hacer resúmenes en algún reporte, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a definir esto. Lo primero, cláusula de la instrucción select, es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que hemos estado mirando. Hemos estado mirando cláusulas. ¿Qué divide el resultado de la consulta en grupos de filas? Normalmente con el fin de realizar una o varias agregaciones en cada grupo. Que lo que se refiere a esto es que yo quiera realizar funciones de agregado. Por ejemplo, quiero contar, quiero sumar, quiero sacar promedios, pero de grupos. Entonces, mirando el diagrama sintáctico, yo voy a ver que si quiero realizar agrupaciones, lo tengo que realizar inmediatamente después del where, ¿verdad? Esta es su posición. Y ustedes van a ver que tienen su sintaxis es group by y expresiones de columna. Y esto que hemos mirado en otros videos representa que puedo tener una o varias columnas separadas por coma. Entonces, si por ejemplo quisiéramos hacer eh, o redactar una consulta con el ejercicio anterior, sería group by, forma, coma, color. Si quisiéramos hacer esto, sería group by, forma. Ahora bien, esta es la posición que contiene. Hay algo muy importante que quiero empezar a darles la noción y es la siguiente. Aquí nos vamos a encontrar con esta cláusula que se llama having. Y pueden ver que tiene búsquedas de condición como las que estudiamos al momento que hicimos el where, ¿verdad? Y estudiamos cómo se construían las condiciones de búsqueda. Entonces, lo mismo se aplica acá. El where y el having son para aplicar filtros.
pero funcionan de manera distinta. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Cuando yo aplico un where, yo estoy filtrando los datos en este punto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera filtrar solo aquellos datos que sean círculos, entonces me va a generar un resultado en donde solo voy a obtener círculos. Ahora, cuando yo utilizo la cláusula group by y formo grupos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy realizando esto, ¿verdad? Que este va a ser mi resultado. Ahora, si yo quiero filtrar los grupos, o sea, aplicar el filtro acá, entonces yo utilizo la instrucción having, ¿sí? Entonces, una cosa es aplicar un filtro where en esta parte de acá, que me va a generar un resultado, y luego aplicar una agrupación y sobre eso aplicar el having. Entonces, el where es para filtrarme los datos y el having es para filtrarme los datos después de hacer la agrupación. Si yo quiero aplicar filtros después de realizar la agrupación, entonces yo puedo utilizar la instrucción having. Con un ejemplo vamos a verlo más adelante. Vamos a hacer esto acá. Bien, vamos a leer un poquito acerca del column expression, que fue lo que vimos en esta parte de acá. ¿Sí? Group by, column expression. Y esto significa que podemos utilizar varios atributos, varios campos o varias expresiones de columnas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un column expression? Especifica una columna, una o un cálculo no agregado de una columna. Esta columna puede pertenecer a una tabla derivada o una vista. En este caso, en nuestro ejemplo y hasta donde hemos estudiado, solo estamos utilizando una tabla. La columna debe aparecer en la cláusula from. O sea, esto a lo que se refiere es que si yo voy a hacer una agrupación y utilizar una columna, esa columna debe aparecer o estar en la tabla que va inmediatamente después del from. Pero no es necesario que aparezca en el select. Si recordamos, nosotros podemos realizar o tenemos una lista de columnas que vamos a mostrar y eso lo colocamos cuando lo escribimos después del select. Esas son las columnas a mostrar, ¿verdad? Sin embargo, lo llamamos desde una tabla. Esa tabla tiene n cantidad de columnas. Entonces, no es necesario, ¿sí?, que aparezca en la lista del select. Eso es lo que le refiere. Por ejemplo, acá, si yo realizara column C y ese column C está en la tabla, no es necesario que aparezca en esta lista. Ahora, vamos a ver que lo contrario sí es necesario. Que todas las que aparezcan acá deberían de aparecer en el group by, siempre y cuando no estén utilizando una función de agregado. Entonces, vamos cortando esto en parte, ¿verdad? Estos conceptos. La columna debe aparecer en la cláusula from de la instrucción select, que es lo que hemos estado hablando ahorita. Pero no es necesario que aparezca en la lista select. Y acá, para conocer las expresiones válidas, ve expresiones que son estas. Vamos a ver el ejemplo primero. Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy agrupando por dos columnas. La columna B. Columna A y columna B pertenecen a la tabla T. Entonces, en el select es una expresión válida porque tanto la columna A como la columna B están en las agrupaciones. Voy a seguir leyendo esta parte porque creo que vamos a ver un caso en particular. La columna debe aparecer en la cláusula from de la instrucción select, pero no es necesario que aparezca en la lista de select.
Aún así, debe incluirse en la lista de group by todas las columnas de la tabla o las vistas cualquier expresión no agregada de la lista select. ¿A qué se refiere esto? Que si yo voy a colocar una columna a mostrar en la lista del select, esas tienen que aparecer en la cláusula group by. Si la estoy utilizando, si voy a hacer agrupaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la columna A aparece en el group B, en group by, y la columna B aparece en el group by, en la columna B, está separado por coma. Ahora, acá tenemos una expresión de concatenación o una expresión de suma, dependiendo de cómo sean los tipos de datos de columna A y columna B. Pero tenemos esta expresión, columna A más columna B. Entonces, es válida porque en este caso aparecen en la lista del grupo, ¿verdad? Entonces también es válida esta otra expresión en donde estoy realizando suma o concatenación de estos dos campos y también estoy realizando esa suma y concatenación acá, ¿verdad? O sea, esto se toma como una expresión y esta es otra expresión y ambas son iguales, ¿verdad? Acá tenemos otra expresión, donde tenemos columna A, columna B y una constante. Ahora, ¿qué no está permitido? No está permitido lo siguiente. No está permitido lo siguiente. Tengo una columna A y una columna B. Pero estoy queriendo agruparlo con esta expresión. Entonces, esta expresión se toma como una sola, que es la concatenación o la suma de esas dos columnas. Sin embargo, acá las estoy queriendo mostrar separadamente y eso no es correcto. Tengo otro ejemplo en donde estoy armando una expresión, ¿sí? Y esa expresión contiene la concatenación de estas tres columnas. Una columna, una constante y otra columna. Entonces, mi expresión está formada por estas tres columnas. Sin embargo, la expresión que quiero agrupar acá no está formada por estas tres columnas. Solo está formada por columna A y columna B. Ahora, a manera de resumen, lo que tienen que recordar es que yo puedo agrupar, ya sea por columnas o por expresiones, ¿sí? Y estas columnas y expresiones que coloco en el group by no es necesario que aparezcan en la lista del select. Sin embargo, todas las que me aparecen en la lista del select tienen que aparecer en el group by, siempre y cuando no estén utilizando funciones de agregado. Las funciones de agregado, pues como les comenté anteriormente, son aquellas operaciones que yo puedo realizar sobre grupos, como conteo, suma, promedios, y hay otras más, pero las más utilizadas son esas. Ahora, quiero que visualicemos ya los datos en forma de tabla. Entonces yo voy a tener esta tabla, estos van a ser mis datos, y tengo tres campos, ¿verdad? Country, región y ventas. Entonces, yo puedo realizar distintas agrupaciones sobre estos datos. Por ejemplo, si yo quisiera agrupar los datos por país, entonces me van a quedar los siguientes grupos. Esta es otra forma de ver el agrupado, ¿verdad? Realmente recuerden que nosotros cuando estamos trabajando con datos en SQL lo vemos en forma de tabla. Entonces, pero la noción, la idea de la agrupación es la misma que vimos con las figuras anteriores. Esta sería como otra forma de verla, el mismo problema. Entonces, en este caso, yo les he dicho agrupar por país. ¿Qué es lo que va a hacer el motor de base de datos? Pues va a agarrar el campo país y va a formar grupos de acuerdo a país. Entonces, me encuentro que de acuerdo a ese campo me ha formado dos grupos. Un grupo para Canadá y otro grupo para Estados Unidos. Si yo les preguntara a ustedes,
Eh, Cuéntenme cuántos datos hay del grupo que pertenece a Canadá. Entonces ustedes van a contar uno, 2 y 3. Hay 3. Y de Estados Unidos hay uno. Ahora bien, si recuerdan al inicio, yo puedo colocar varios criterios para hacer las agrupaciones o puedo utilizar varias columnas para hacer las agrupaciones. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el problema y les digo agrúpenme por país y por región? Entonces recuerden, esto es jerárquico y lo primero que va a hacer es agrupar por country, ¿verdad? En este caso quedaría esta figura. Sin embargo, va a agrupar luego por región. Entonces, si miramos la figura anterior, tenemos que Canadá forma un grupo, pero a su vez, si mi criterio de agrupación ahora es por región, forma dos subgrupos, que es el resultado que tenemos a continuación. Entonces, Canadá con Alberta forman un grupo, Canadá y Canadá con Columbia Británica forman otro grupo y Estados Unidos con Montana forman otro grupo. Entonces tendríamos tres grupos y este sería el resultado, ¿verdad? Canadá, Alberta, Canadá, Columbia Británica, Estados Unidos, Montana. ¿Por qué? Porque en este caso yo he utilizado dos campos como mis criterios para hacer la agrupación. Y esto puede seguir n cantidad de veces, ¿verdad? En este caso solo hemos hecho con dos. Siguiendo con el ejercicio, en donde hemos agrupado por país y por región, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de construir la consulta para la agrupación. Entonces aquí vamos a tener tres elementos. Primer elemento va a ser mis criterios de agrupación. En este caso, lo voy a agrupar por country y por región. El segundo elemento va a ser los datos que voy a mostrar. Entonces voy a mostrar country, voy a mostrar región. ¿Es válido que lo coloque para mostrarlo? Sí, ¿por qué? Porque country forma parte de la lista de agrupación y región forma parte de la lista de agrupación. Sin embargo, quiero que sean observadores en algo. Acá hay un campo que no lo estoy colocando en la lista de agrupación, pero sin embargo estoy utilizando una función de agregado. Esto es totalmente válido. La regla es que si voy a mostrar un campo, esta tiene que estar en la lista de agrupación. Si no está en la lista de agrupación, entonces yo lo que puedo hacer es utilizar el campo que no se muestra, que no está en la lista de agrupación, si lo utilizo con una función de agregado. En este caso, sumar, contar, que es count, sum para la suma y ABG para promedios. Entonces, esto es válido completamente porque yo estoy realizando una función de agregado sobre el campo de ventas. Ahora bien, ya construida la consulta, me quedaría la siguiente manera. El campo que voy a mostrar es country, o sea, en este caso van a haber tres columnas. Una que me va a mostrar el país, la región, y otra que me va a hacer la sumatoria de las ventas totales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho acá? Ha venido y ha formado los grupos por región, por country y por región, y ha sumado. En este caso, el primer grupo tenemos que es Canadá, Alberta, ¿y cuánto va a ser la suma? Va a ser 100. El segundo caso, tenemos un grupo formado por Canadá y Columbia Británica y tenemos que la sumatoria de 200 más 300 nos da 500. Y Estados Unidos tiene Montana y la suma de todo eso es 100. Entonces, eso nos sirve para realizar resúmenes sobre datos, ¿verdad? Vamos a realizar este ejercicio en el link que voy a dejar en la descripción.
esta tabla no pertenece al Adventure Works, entonces está un script o un query ahí en donde ustedes van a poder crear la tabla, ¿verdad? Simplemente es correr este script y ya le va a crear la tabla de ventas. Ahora yo ya la tengo creada, entonces no es necesario que la utilice. Tengan mucho cuidado el lugar donde están creando la tabla, ¿verdad? Sí. Ahora yo como la tengo creada. Ah, interesante. Me salió sin querer. Quiero hacer un select sin utilizar un group by, queriendo utilizar una función de agregado. Entonces, esto es totalmente incorrecto. Se aprovechó el error. Y inmediatamente él me da un error y me dice que es inválido porque no está contenida en una función de agregado, ¿sí? Que está en el group by. De hecho, ni la estoy utilizando. Ahora bien, si yo quisiera realizar la suma de toda esa, esto es tema aparte, ¿verdad? De todas esas, de la columna sale, entonces, si yo solo estoy utilizando funciones de agregado, es válido que yo haga lo siguiente. ¿Qué ha hecho? Ha sumado todos los datos de la tabla ventas. Yo también puedo hacer conteos, que estas son las funciones de agregado que vamos a ver más adelante. Y me dice que hay, aquí está incorrecto, número, vamos a ponerle conteo. Y está, ventas totales. Esto es válido porque, si bien es cierto, no estoy utilizando funciones de agrupación, lo que estoy haciendo es solo utilizando funciones de agregado para contar y para sumar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sumado todos los datos y todos esos datos dan un total de 700 y tiene 4 filas. Entonces, lo que quería mostrarles era los datos que tenía esa tabla. Si no la tienen, recuerden, está el script en los ejemplos, en el link que voy a dejar. Corren ese script y ya van a tener la tabla creada. Entonces los datos son los que mostramos en la diapositiva. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer las siguientes agrupaciones. Entonces las agrupaciones van a ser por country y por región. Voy a mostrar country, voy a mostrar región y voy a sumar esta columna de acuerdo a los grupos que formé, ¿verdad? Entonces el primer grupo sería sería 100. Segundo grupo sería la sumatoria de estos dos porque es por country y región y son 500, y un tercer grupo con 100. Entonces este es el resumen de este query que acabo de realizar en este momento. Lo que hemos visto en la diapositiva. Entonces vamos a ver una serie de notas generales, que esto a medida ustedes lo vayan practicando se va a formar parte ya de ustedes. Y estas son consideraciones generales. ¿Cómo interactúa group by con la instrucción select? En la lista select, agregados vectoriales. Si se incluyen funciones de agregados en la lista select, group by calcula el valor resumen para cada grupo. Se conocen como agregados vectoriales, que son aquellas funciones que vimos anteriormente, sum, count y abg. Sin embargo, hay otras. Agregados distintos, los agregados abg, count y sum se admiten con rollup, cube y ungrouping set, que esto no lo vamos a estudiar porque no es del alcance del curso. Esto ya se puede ver en algo más avanzado. Cláusula where, que es lo que les explicaba al inicio. Quita las filas que no cumplen con las condiciones especificadas en la cláusula where antes de realizar ninguna operación de agrupación.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero va a filtrar la información y después va a aplicar la cláusula group by, y sobre esas cláusulas group by va a aplicar las funciones de agregado. Cláusula having. Se usa la cláusula having para filtrar los grupos en el conjunto de resultados. Entonces recuerden el orden. Si yo tengo where, primero voy a aplicar el where, luego va a hacer las agrupaciones, y si tengo having, va a realizar filtros sobre esos grupos, la cláusula having. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mostrar solo aquellos que sus ventas sean mayor a 100, entonces utilizo la cláusula having. Le estoy diciendo que me muestre solamente los que son mayor de 100. En este caso serían 2, ¿verdad? Perdón, sería 1. Ya me fijé en los datos. Que sería Canadá. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Ha filtrado, ha colocado una condición después de realizar los grupos, o se los ha aplicado sobre los grupos. Entonces, muy diferente es aplicarlos sobre tener un where. El where lo que hace es que filtra antes de formar los grupos. El having hace filtros después de formar los grupos. Cláusula order by. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cláusula order by? En su lugar, use la cláusula order by para ordenarlo. La cláusula group by no ordena conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, voy a quitar este having, quisiera mostrar los datos ordenados, imagínense que los quiero mostrar de menor a mayor, o sea, de manera ascendente. Entonces tendría que realizar un ordenamiento order by. ¿Por qué lo voy a ordenar? Lo quiero ordenar por la suma, ¿verdad? De manera que ascendente. Esta parte de ordenamiento ya lo hemos visto en otros videos anteriores. Ya saben cómo se puede mandar a llamar también. Así que he hecho, lo he ordenado de menor a mayor. O si quiero ordenarlo por orden alfabético, entonces yo puedo ordenar por orden alfabético, ¿sí? En lugar de tener el criterio de ordenamiento por la venta total. Si es descendente, pues es lo contrario, ¿verdad? Entonces es válido utilizar las cláusulas where, utilizar las cláusulas order by, utilizar group by, utilizar having, ¿verdad? Eso depende mucho de qué es cuál es la información que yo quiera mostrar. ¿Qué pasa cuando yo tengo valores null? Dice, si una columna de agrupamiento contiene valores null, todos ellos se consideran equivalentes y se recopilan en un solo grupo. Quiere decir que si en un campo X yo tengo unos datos con valores null, él los va a agrupar en uno solo, ¿verdad? Y les va a colocar como valor null. Bien, ya hablamos un poquito acerca de having. Vamos a hablar un poquito acerca de las funciones de agregado y sus definiciones. ¿Qué es una función de agregado? Una función de agregado realiza un cálculo sobre un conjunto de valores y devuelve un solo valor. Por ejemplo, al momento de que conté, me devolvió solamente un valor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un conteo sobre un conjunto de datos. En nuestro caso, una tabla. Las funciones de agregado ignoran los valores null. Por ejemplo, la suma y las demás, ¿verdad? Con la excepción de count, él sí los cuenta. Las funciones de agregado se suelen usar con la cláusula group by de la instrucción select. Era lo que les comentaba anteriormente. Por la generalidad, nosotros queremos sumar, sacar promedios, contar sobre grupo, ¿verdad? Todas las funciones de agregado son deterministas, o sea que yo cada vez que haga el cálculo
ese valor no se va a mover o siempre será el mismo siempre y cuando no haya modificación en los datos. A eso se refiere con el determinismo. O sea que yo siempre puedo obtener el mismo resultado sobre el mismo conjunto de datos si lo aplico de la misma manera. En otras palabras, las funciones de agregado devuelven el mismo valor cada vez que se llama a un conjunto específico de valores de entrada. Recuerden, siempre y cuando no haya modificado, ¿verdad? Siempre que no haya habido un insert, un cambio, un update, nada de eso. Las funciones deterministas y no deterministas para obtener más información sobre el determinismo, etc. Ya esta parte de acá ya la voy a leer, pero no la vamos a estudiar. La cláusula over puede seguir todas las funciones de agregado excepto string, AG, grouping o grouping ID. Entonces, tenemos un catálogo de unas listas de agregados que nosotros podemos utilizar. Si ustedes se fijan, el catálogo es muy amplio. Las funciones de agregado solo se pueden usar como expresiones en las situaciones siguientes. La lista de selección de una instrucción select, una subconsulta o una consulta externa. La cláusula having, que como vieron anteriormente, yo utilicé una función de agregado en la cláusula having, ¿verdad? Yo estuve utilizando esta función de agregado. Cosas que no son válidas. Esto no es válido, ¿verdad? Totalmente inválido querer llamar un campo que estoy aplicando una función de agregado que le he colocado un alias. No puedo llamarlo con alias. Ahora, recuerden en order by, en los videos anteriores, que el order by se puede llamar alias, ¿verdad? Sin embargo, es bueno que repasen esto en donde no se pueden llamar los alias y donde no, solo en order by. Bien, esta parte es lo que me está diciendo, ¿verdad? Que yo puedo utilizar funciones de agregado en las cláusulas having. También, si ustedes se fijaron, puedo utilizarlas en la cláusula order by. Entonces, ¿qué funciones de agregados tenemos? ABG, que significa promedio, count, que es contar, sum, que es sumar. Bien, hasta aquí con la parte teórica, entonces vamos a ver un par de ejemplos acerca de cómo funciona el group by. Entonces, tenemos la siguiente instrucción. Lo estamos haciendo sobre los detalles de las órdenes. Recuerden o visualicen esto como que si fueran los detalles de la factura, ¿verdad? Donde detallo cada producto, su cantidad del producto y a qué orden pertenece, ¿verdad? Como el detalle de la factura, el detalle de la orden. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho acá? Vamos a ver la tabla para tener una noción de lo que estamos haciendo y de conocer los datos. Es un consejo que les doy. Obviamente no se puede resolver un problema si no conozco las tablas y los datos con los que estoy trabajando. Entonces lo que les quería recordar es que esta tabla tiene el detalle de las órdenes que se han hecho. Entonces voy a agarrar este ID. Este es el ID de la orden general, ¿verdad? Sales order ID. Entonces con ese order ID tengo estos 10 detalles. Cada uno de ellos representa cuánto producto me llevé y qué producto me llevé. ¿Sí? Entonces en este caso me he llevado 12 productos. Aquí están los detalles de las cantidades, el precio unitario, si tiene descuento y el total, ¿verdad? Entonces, esa es la tabla en general. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es agrupando de acuerdo al sales order ID, ¿sí? De la tabla de detalle. Está mostrando el sales order ID. Recuerden que esto es totalmente válido. ¿Por qué?
porque lo estoy utilizando en esta lista que tiene el select. Está colocada esta columna en el group by. Es válido realizar esto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una función de agregado sobre un campo que se llama línea total, que es como el total de ese producto, ¿verdad? Si se fijan, en este caso ordené de este producto 1 y esto es su precio unitario y el precio total sería la multiplicación de esto. Acá tengo 3, ¿sí? Entonces 3 por este valor me va a dar la línea total. Entonces, ¿qué es lo que ando buscando? Ando buscando realizar la suma de todos estos valores para obtener el total de cada una de las órdenes. Entonces, al momento de mostrar esto, lo voy a mostrar de forma resumen, ¿verdad? Quiere decir que en la orden 43, 65, 59 yo tengo un total de venta de 20.500. Todo este valor que está acá no lo había visto muy bien. En esta orden tengo el total de esta venta y en esta orden vendí este total. Entonces esto se muestra de manera resumida. Ahora vamos a ver esta otra expresión, esta otra consulta, perdón. Entonces, miren que lo hacemos con la tabla de encabezado. Este es el encabezado de la orden, sale order header, en donde yo voy a tener toda la información general de esa orden. Entonces, para que la conozcamos, y lo voy a hacer con este mismo ID. Vamos a copiar esto, vamos a hacer copy paste. A ponerles y voy a tener esta orden. Entonces, esa orden en específico me da los datos generales de la orden, ¿verdad? Cuándo se hizo la orden, cuándo fue la fecha de entrega, cuánto es la fecha máxima de vencimiento y un montón de campos que me contienen esos datos, ¿verdad? Cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. Cuál es subtotal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué contiene esto? Ah, bueno, esta tabla contiene, perdón. Me perdí. Ah, acá está. Disculpen. Esta tabla contiene todos los encabezados de las órdenes, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy realizando acá? Bien, estoy realizando un agrupamiento, pero con expresiones. En este caso, estoy agrupando de acuerdo al año de la orden. No a la fecha en específico, porque si ustedes se fijan en los datos, en esta orden específico, tengo un campo en donde me dice que la fecha de la orden fue el 2011-05-31. Pero ¿qué es lo que quiero hacer yo? Lo que quiero es agrupar todas las órdenes de ese año. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio de agrupación? Con el day par, extraigo el año sobre el order day y me va a agrupar todos los datos que sean de ese año. Entonces, ¿qué campo voy a mostrar? Voy a mostrar el año, ¿sí? Y voy a mostrar cuál es la suma total o cuánto vendí ese año. Y luego lo ordeno de acuerdo a la fecha. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Voy a obtener que en el 2011 tuve este total de ventas. Por eso es una información condensada, una información resumida. En el 2012 tuve este total, 2013 tuve este total y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago el group by? Si hago esta consulta sin hacer ordenamiento, pues me puede traer cualquier orden, ¿verdad? Entonces yo me aseguro que con el order by me lo ordene de manera
por año de menor a mayor, ¿sí? Que es ascendente. Recuerden que si no lo coloco acá explícitamente, eh, implícitamente, perdón, es ascendente, ¿sí? O por defecto es ascendente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? Este es un group by utilizando una expresión. Esta expresión tiene que ser, si la voy a mostrar, la misma, ¿verdad? Y también el ordenamiento lo hago por expresión. Ahora, aquí vamos a ver un caso en donde yo estoy aplicando el having. Entonces vamos a ver, estamos realizando sobre el mismo encabezado de las órdenes. Estoy agrupando de acuerdo al año. Sin embargo, le estoy diciendo que me muestre solamente aquellas órdenes que sean mayores o iguales al 2003. Vamos a ejecutar esta query y me va a mostrar solo aquellos años que sean mayor del 2003. Sin embargo, mis datos están desde el 2011, entonces lo que voy a hacer es filtrar que solo me muestre los grupos cuyos datos sean mayores del 2011. Mayores le voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha aplicado el having sobre los grupos, ¿verdad? En este momento solo me está mostrando aquellos mayores al 2011, ¿verdad? Que en este caso es 2012, 2013, 2014, etcétera. Eso hablando un poquito del having, ¿verdad? Entonces, dijéramos un poquito más esta consulta. Vamos a trabajar con la tabla del order header. Vamos a agrupar esos datos con una expresión. Esta expresión significa que lo voy a agrupar por años. Voy a mostrar el año y es válido porque esta expresión está en el group by. Otra expresión es válida porque estoy utilizando una función de agregado y estoy sumando el total de la orden. Luego utilizo un having para filtrar la información después de la agrupación y utilizo un order by para ordenar los datos que me muestra la consulta igualmente después de la agrupación, ¿verdad? Y lo ordeno por la fecha. Este mismo otro ejercicio acá, que es básicamente realizar un filtro having. También puede llevar un where, pero si recordamos, el where lo que va a hacer es que va a filtrar la información antes de agruparla, luego la va a agrupar y si tenemos un having, va a filtrar esa información, el having de los grupos. Entonces ya con esto terminamos la sección de agrupación. Feliz día.